Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y ya estamos en vivo a través de la señal de Mr. Polímero Televisión. Programa súper especial. El día de hoy nos acompaña el Café de Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia y Mr. Polímero TV. A la misma vez transmitiendo simultáneamente algo nuevo, algo padre, y a ver cómo nos va. Y bueno, la licenciada, bienvenida. Oye, qué buena idea se te ocurrió, de verdad, estar hoy juntos aquí en esto, a ver qué le parece a la gente. Y pues bienvenida, y ahorita preséntame por favor a los maestros. Muchísimas gracias, licenciado Heriberto. Es un placer saludarles de nueva cuenta. Este es su programa El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia, en colaboración con Mr. Polímero TV. Se ha organizado el primer foro. Bueno, vamos a tratar un tema que desde mi punto de vista es de suma importancia, es fundamental del derecho penal. El mismo lleva por nombre la teoría del delito. Tenemos aquí dos invitados de lujo, titanes en el derecho penal, el maestro Gustavo Diez, el maestro Esaú Manzano de este lado. Entonces, para iniciar con esto, iniciamos con la primera pregunta. Bienvenidos de entrada, pues qué padre, todo un honor tenerlos aquí. Bienvenido, maestro, ¿cómo están? Muchas gracias, Heriberto. La verdad, muy contento de la invitación. También, Jessy, de veras, un honor estar aquí en el programa de Polímero TV y el Café del Derecho. Y pues bueno, aquí vamos a estar platicando un rato con mi buen amigo Esaú, pues para ahí aclarar algunas dudas. Maestro, qué gusto verlo por aquí, ¿no? En este estudio, de otra forma, ¿verdad? Pero aquí estamos. Al contrario, es un placer como siempre. En efecto, como dice el buen amigo Gustavo, no es la primera vez que coincidimos, en el caso con la maestra Yesenia, con usted, Mr. Polímero, gracias, con el maestro y amigo Gustavo. Desde luego es un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes. Ahora sí, ya todos bienvenidos, ya todos puestos, todos a gusto. Licenciada, por favor, haga las veces. Muchísimas gracias. La primera pregunta la iniciamos por ahí, Heriberto. A ver, por ahí de las que tienes, del número 1. ¿Cómo no? Empiezo yo, perfecto. Aquí tengo al maestro. Bueno, antes que nada, explicarles nada más en qué consiste la dinámica. Se le genera la pregunta a uno de los ponentes. Al terminar la respuesta, se le da oportunidad de réplica, se le cede el uso de la voz al otro ponente, por si desea aportar algo al respecto. Muy bien, entonces iniciamos de este lado con el maestro Gustavo Díaz. Y vámonos con la primera, maestro. ¿Cuándo nace el derecho penal en México? Mira, Heriberto, hay antecedentes de que aquí en México, en nuestro país, allá alrededor del año 1300, alrededor de 1323, cuando fue la época de los aztecas, de los mayas, por allá es cuando comienza a aplicarse ciertos criterios de derecho dentro de México, ¿verdad? Posterior a ello, alrededor de la época colonial, cuando ya llegaron los españoles a colonizarnos, alrededor del año 1600 aproximadamente, 1680, por ahí más o menos, es cuando llegan los españoles y nos comienzan se crea una ley denominada Ley de las Reinas de las Indias. Esa fue más que nada la primera ley que comienza a regir ya formalmente aquí el derecho penal en México. Ya posteriormente, ya cuando se hace México independiente, alrededor de 1821 es cuando ya formalmente comienza ya a aplicar. Y ahí va la duda. Antes de eso, ¿qué teníamos? O sea, antes del derecho penal. Mira, los mayas tenían unas penas muy severas. La verdad, existía el tema de la pena de muerte que se aplicaba, no sé, un ejemplo del tema del adulterio, cuando se cometía un adulterio, se daba por ahí la detención de la persona y se le ofrecía a la parte víctima, en este caso la pareja del tema del adulterio, se le ofrecía ya sea perdonar a esta persona o en su caso que pudiera matarlo, ¿verdad? Y eran penas muy, muy severas. Ese es por comentarte algún ejemplo. Sí, digo, nada más para que la gente vaya viendo. Ahora sí que el antes y el después. Así es. En efecto, tal como dice el maestro Gustavo, las normas del derecho penal han existido y coexistido a lo largo de las civilizaciones. No es que nos hayan importado instituciones del derecho penal necesariamente los europeos, ya había normas penales, como bien dice el maestro Gustavo. En efecto, solían ser muy severas. El maestro nos da el ejemplo de las sanciones en el
marca, muy característica. Nosotros quizá ahora con mucha displicencia, a veces consumimos bebidas alcohólicas, con los antiguos mexicanos, por ejemplo con los mexicas, era frecuente que, por ejemplo, la ingesta de, por ejemplo, el pulque estaba reservada a sacerdotes o a personajes iniciados en conocimientos, desde luego, avanzados para los mexicanos o para los mexicas. Quien era sorprendido tomando o embriagándose con pulque recibía inicialmente una amonestación, en segundo lugar su sanción era morir a pedradas. Entonces, desde luego hay derecho penal desde siempre en todas las civilizaciones. ¡Wow! Fíjate qué valor. Impresionante, ¿no? Sigue. Siguiente pregunta para el maestro Esaú. ¿Por qué penar o punir, maestro? ¿Qué nos puede hablar al respecto? Gracias. Creo que esto se puede derivar perfectamente de la pregunta realizada al maestro Gustavo. Así es. Es decir, a lo largo de las culturas o de las civilizaciones ha habido distintos referentes para justificar el por qué el Estado tiene la facultad o la potestad de sancionar con una pena la realización de alguna conducta cualquiera. Ha habido varias teorías que justifican esto. Una de ellas es la teoría de la retribución, por ejemplo, que se explicaría en términos muy llanos como el ojo por ojo y el diente por diente. Esto quiere decir que frente a una infracción realizada por cualquier sujeto, lo que se esperaba era prácticamente la venganza, fuera privada o fuera pública. También desde luego ha habido otro tipo de teorías, como una denominada la teoría de la prevención especial, que implica que se busca con la sanción penal intentar corregir a aquellas personas que se puedan corregir, que se intimide a aquella persona en abstracto a quien se dirige la norma penal, y haciendo en la medida de lo posible inofensivo mediante la privación de la libertad aquel que no es corregible o que no es intimidable. También hay una teoría que se denomina teoría de la prevención general, que básicamente está destinada a que las personas se intimiden ante la posibilidad de que recaiga una sanción penal sobre ellos. Y finalmente hay una teoría que quizá es la que más propiamente se aplica en la actualidad, que se conoce como la teoría de la subsidiariedad, que implica que la norma penal es aquella norma que en última instancia debe de operar para sancionar las conductas que son contrarias a derecho. Esto quiere decir, hay normas administrativas, hay normas civiles, hay normas familiares que buscan sancionar conductas que son contrarias a la ley, pero en última instancia lo que nosotros los abogados conocemos como la última ratio o la última razón es cuando interviene la norma penal para sancionar y castigar. Esto desde luego por una pena que implica infligir, desde luego con una pena privativa de libertad, con esa amenaza al sujeto que está cometiendo la infracción, o bien con alguna medida de seguridad para aquellos que no son punibles, sea porque no cuentan con la capacidad intelectual para ser sancionados, etc. Básicamente en eso se concentra. ¿Opina igual, maestro? Sí, yo creo que sí, digo, como finalmente lo dice aquí Saúl, ya lo último me llamó mucho la atención el tema de la última ratio, conocida como la prisión preventiva, que en la época actual es muy común escuchar y ver ahí en los asuntos que vivimos cotidianamente. Anteriormente recordemos que normalmente se detenía para investigar a una persona, ahora con el cambio del sistema, ya no tan nuevo, ya no digamos un nuevo sistema, pues ya primero tienes que investigar para poder detener a la persona. Entonces, efectivamente, como así lo dice, bueno, eso. Ándale, pues vamos bien, excelente, qué bárbaro. A ver, acá tengo yo ahora una pregunta, dice así: ¿cuál podría ser una definición del derecho penal? Sí, creo que hay varias definiciones. Una de ellas, o la más común, derecho penal es una rama del derecho público que básicamente estudia los delitos, las penas, las medidas de seguridad, que muchas veces nos olvidamos de ella en el caso de los imputables, y también a quienes cometen algún delito. Es decir, esto a fin de proteger o garantizar los derechos de las personas
definición quizá de lo que es el derecho penal. Dentro del derecho penal, que solemos conocer a veces como el derecho penal en su división de derecho penal, parte general, teoría del delito, delitos especiales, por ejemplo. Esta parte que se conoce como la teoría del delito es la parte en que, como su nombre lo indica, genera una incursión en aquellos elementos o aspectos que son comunes a todos los delitos, a todas aquellas conductas que están sancionadas con una pena en los códigos penales de cualquier lugar. Básicamente ahí se establecen los presupuestos por los cuales alguien tendría que ser penado o sancionado con una pena, y ahí podemos encontrar desde luego elementos como autoría, participación, dolo, culpa, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y las distintas teorías que acogen cada uno de estos aspectos o elementos del delito en sí. ¿Algo que desea aportar, maestro Lee? Pues, digo, como bien lo dice el maestro Saúl, efectivamente los elementos, la teoría del delito, yo me ubico mucho con la teoría pentatómica del delito, que obviamente consta de 5 elementos para que un delito pueda conocerse como un delito perfecto. Todos los elementos que comentaba ahorita, si no se llevan a cabo ese tipo de elementos, si le falta algún ingrediente, eso sí, pues el delito no es perfecto. Hay quienes comentan también que a lo mejor son 4 elementos nada más y ya el último, el quinto viene en automático, que es la facultad del Estado para aplicar las penas, el tema de la punibilidad, pero sin embargo coincido perfectamente con el maestro Saúl. Excelente. Dice aquí por aquí, otra pregunta sería, ¿cómo se divide el derecho penal para su estudio? Sí, como lo decía ahorita Saúl, efectivamente se divide en dos partes, ¿verdad? La parte de nuestro código penal, aquí del caso de Nuevo León, básicamente nos habla de la parte general y de la parte especial. Respecto a la parte general, viene siendo la primera parte del código, que nos habla respecto a la teoría de la ley penal, respecto a la teoría del delito, la pena, la medida de seguridad, que comentaba ahorita Saúl. Ya en la parte especial, que viene siendo ya los delitos, ya nos habla sobre los elementos de cada uno de los delitos en particular y la pena aplicada a cada caso concreto. Respecto a la primera parte, que es la parte general, ahí nos habla precisamente sobre la punibilidad, sobre la tipicidad, sobre los tipos de delito instantáneo, etcétera, pero básicamente se divide en estas dos partes. Maestro. Coincido desde luego con el maestro, en efecto, pues no tengo nada que agregar, vamos. Bien. Vamos a pasar un momentito a saludos. Ándale. Bueno, antes de continuar, cabe mencionar que estamos hablando de manera general, porque Sí. el tema de la teoría del delito es extensa, da para mucho tiempo, entonces ahorita vamos a tocar ese tipo de tema a general. Sería como introducción. Es correcto. Así es. Como botanita para que la gente Como vaya. Sí. Es correcto. Una invitación Sí. para que se empiecen a interesar en Como decía el maestro estos antes temas. en vivo, digo, da para muchísimas más cosas, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Saludos por allá o saludos por acá? Como tú me Adelante. digas. André, gracias. Roberto Hernández, saludos a todos, en especial a mi estimado Esaú Manzano. Tía Lichita Villarreal dice, felicidades por los invitados, buenos temas. Jonathan Garrido dice, saludos a Esaú Manzano, tú muy bien. Ahora voy. Tía Lichita dice, usted opine, por favor. Reinaldo Benavides dice, saludos a mi Gus. Por ahí el abogado Pedro García es por ahí miembro de nuestro colegio de abogados criminólogos del Estado de Nuevo León. Dice, excelente tema, saludos al Café del Derecho, a maestro Saúl y al maestro Yek. Un saludito para el doctor y por supuesto la licenciada Norma Salas. Buenas noches, qué bueno que nos sigue por ahí todo el tiempo. Saludos a todos, excelente charla con especialistas, maestro Saúl y maestro Yek. Gracias. Excelente. Héctor César Fernández, saludos, aquí estamos puntuales. Gracias. Sí, tenemos el gusto de conocerlos prácticamente a todos y cada uno de ellos, excelentes personas y abogados. Seguramente muy pronto ellos podrán estar dando charlas semejantes a estas. Así será. ¿Cómo no? Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta que sería para el maestro Saúl. Sí, a ver. ¿Qué principios imperan en la teoría del delito, maestro? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos, hace rato mencionábamos que en la teoría del delito se puede hablar de
principio de tipicidad. Esto quiere decir, no puede ser sancionada conducta alguna que no esté previamente recogida en un catálogo de delitos de cualquier código penal. No se puede sancionar penalmente una conducta posteriori a que se cometió un delito, ¿no? Es decir, si en el código penal, digamos, no estuviera incluido sancionar penalmente el arrojar una botella de agua en la vía pública, no se me podría sancionar por ello, a menos que antes de que yo cometiera esa conducta, el legislador previera que eso es una conducta antisocial, antijurídica, que debe de ser culpable. De manera que ese es un principio de especialidad del derecho penal y de la teoría del delito. Hay varios otros, desde luego, pero de algún modo ese tipo de principios dan certeza jurídica que permiten asegurarnos de que frente al Estado de derecho no podemos permitir la colisión de lo que algunos autores conocen o identifican como como el estado de policía, donde impera más bien la libre voluntad y la arbitrariedad de nuestros gobernantes. Para eso sirve desde luego el derecho penal, para tener una forma de frenar y de contener el poder punitivo del Estado. Y fíjate, me vienen varias cosas a la cabeza, disculpe, pero así soy yo. Por ejemplo, una que se me viene inmediatamente, ¿cuánto se tardarían en definir qué eran delitos y cuáles no? Por ejemplo. Y otra que dice, me quedo pensando yo en las redes, por ejemplo, sociales, en internet y todo esto que llegó así muy rápido y nos rebasó para ver qué era delito y qué no. Por ejemplo, estoy bien Perfectamente. Imaginemos, seguramente muchos han escuchado hablar de la ley Olimpia, que recientemente fue aprobada. Básicamente implica que se pueda sancionar penalmente a quienes compartan contenidos por internet de naturaleza íntima. Okay. Antes no estaba regulado, de manera que no podía ser sancionado penalmente. Wow. El que finalmente el legislador establezca que eso tiene que ser penado es que ya podemos encontrar sanción para quienes infringen de esa manera con su conducta el buen actuar que nos debe de caracterizar. O sea que si no está en la ley, digamos, no me pueden hacer nada, digamos. Exactamente. El ejemplo, ¿vale? Justamente Wow, así muy es. bien. Bueno, vamos a ver, aquí veo algo que me llama mucho la atención, maestro, algo que agregar a lo que dijiste. No, perfecto. Lo que dijimos, que viene No, eso viene, como bien lo dice Saúl, está previamente establecido en la ley. En el caso de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí en el artículo 14, ahí viene previamente lo que se asegura de que no se puede aplicar un delito por fin de analogía, es decir, tiene que estar previsto por la ley para poder aplicar, si no, no se puede aplicar. Órale, ya está. Ahora, aquí hay algo que de alguna manera, creo yo, dice la diferencia entre el fuero e inmunidad. Y el fuero, pues digo, ahora el presidente como que lo puso muy de moda, el que vamos a quitar el fuero y todo eso. ¿Cuál es la diferencia, maestro, entre fuero e inmunidad? Sí, fíjate que muy buena pregunta. El fuero, la verdad, yo no estoy a favor del fuero. Yo creo que no. Hemos visto películas de otros países y no se estila que una persona tenga fuero. El fuero se le da a ciertos funcionarios públicos, en este caso más común serían los diputados. No se les puede detener de manera inmediata si cometen algún delito. Básicamente se tiene que realizar un procedimiento para poderlo desaforar y ahora sí ya en lo que es continuar con la investigación o el delito ya de manera formal. En el caso de inmunidad es un poco diferente. La inmunidad ya se da, recordemos, los diplomáticos, embajadores que llegan a nuestro país. Típico las placas que observamos de Secretaría de Relaciones Exteriores, esas gente no las pueden, simplemente ni siquiera abrir el vehículo para revisarlos. Ellos ya es diferente la inmunidad que ellos gozan precisamente por el cargo que tienen, por tratar de ser un funcionario, un embajador. Básicamente sí es la diferencia. Perfecto. Maestro Saúl, ¿qué nos puede decir sobre cuáles son los elementos del delito? Esos 4 elementos por ahí que... Gracias.
culpable. Como dice el maestro, hay quienes sostienen que además esa conducta debe de ser punible. Obviamente hay tantas teorías acerca de estos temas que algunos dicen que la punibilidad no es un requisito, un elemento del delito, puesto que más bien es una consecuencia jurídica del delito, tanto la pena o la punibilidad como la medida de seguridad, con independencia, digamos, de lo que dicen los distintos autores que se abocan a estos temas. Digamos que sin duda son 4 elementos, ¿no? Una conducta que sea penalmente relevante. Sin conducta penalmente relevante, obviamente no hay delito. Cada uno de estos elementos tiene sus aspectos negativos. Y voy a dar un ejemplo muy breve. Imaginemos que visitamos la Ciudad de México, llegamos a una estación del metro muy concurrida, digamos la estación del metro Valderas, Pino Suárez, y que cuando estamos esperando el arribo del tren para poder abordarlo, la gente, un tumulto de gente nos empuja y nos lleva a empujar a nuestra vez a una persona en las vías del tren. Esa persona muere instantáneamente en las vías del tren. La pregunta sería, ¿se me tiene que sancionar penalmente por la muerte de esa persona? La respuesta sería no, porque obviamente esa conducta no es penalmente relevante porque responde a una fuerza que me resulta irresistible. De ahí la importancia de estudiar la teoría del delito. ¿Algún aporte? No, excelente ejemplo. La verdad, a mí se me ocurría en ese tipo de aspecto negativo también el ejemplo de una persona sonámbula, que en la noche despierta, está soñando o está con su pareja, está soñando una pesadilla, se levanta y agarra, no sé, un bate que tiene ahí que juega béisbol y le pega a su esposa dormida pensando que era una ladrona. Entonces él no se encontraba precisamente consciente de lo que estaba haciendo, esto de acuerdo a la causa externa que estaba llevando su cuerpo a llevar. Y efectivamente, como dice Saúl, no se puede sancionar a por la falta de la conducta. Wow. Ahora, maestro, hablando de delitos, ¿no? Podríamos decir que nada más hay un tipo de delito, hay varios tipos de delitos, y si pudiera darnos algunos ejemplos, por favor. Sí, los delitos, ya lo comentaba ahorita también Esaú, hace unos momentos, existen los tipos de delitos que vienen siendo 3, el delito instantáneo, el delito continuado o el delito permanente. En el caso del delito instantáneo, yo creo que un ejemplo muy básico pudiera ser el robo, que se consume de manera inmediata, el homicidio, se priva la vida de una persona de manera inmediata y luego inmediatamente tiene su efecto, ¿verdad? El delito continuado, podemos hablar de un tipo de robo que se le conoce como el robo hormiga. Supongamos que todos los lunes venimos aquí al programa con ustedes y yo me robo un micrófono, el otro lunes me robo otro micrófono, el otro lunes me robo otro micrófono, ya viene siendo el delito continuado, es decir, robo hormiga, ¿verdad? O una caja registradora, todos los días saca 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, pues bueno, ahí el delito fue continuado. Y el delito permanente, yo creo que pudiera ser el caso de un secuestro. El delito sigue estando vigente, permanente, mientras la persona esté privada de la libertad. En este caso es muy interesante porque hablando de la flagrancia para poder detener a esa persona, en cualquier momento, siempre y cuando tengas información que necesita la persona, puedes interrumpir inclusive la propiedad para poder detener a las personas que estén ahí precisamente privando la libertad de esa persona. No importa que haya sido la privación día de hoy y la tienen un mes ahí, durante todo ese mes el delito se ha seguido continuando. Y que hay unos muy largos, como el de Ceballos, por ejemplo. Así es, así es. Todo ese tiempo. Así es, correcto. Es un ejemplo muy valioso lo que nos está dando, el maestro Gustavo. Desde luego los legisladores deberían de tener conocimiento de esto al elaborar un código. Tengo que dar de ejemplo, algunos códigos exigen para que prospere, digamos, el ejercicio de la acción penal, que se interponga querella frente a algunos tipos de delitos. Imaginemos, ahorita nos dio el ejemplo el maestro Gustavo, el tema del secuestro. Bien nos dice, es un delito de naturaleza permanente y
alguien privado de su libertad puede estarlo unas horas, unos días, unas semanas, quizá algunos años incluso. Y esto no quiere decir que el ejercicio de la acción penal prescriba o que ya nada más tengamos que cruzarnos de brazos para que haya la iniciativa del poder para sancionar esa conducta. Ahora, pensemos en la sustracción de menores, por ejemplo. Es un delito también de esta naturaleza. Y hay códigos penales en los distintos estados, en las distintas entidades federativas, que para que se ejercite acción penal se exige a la parte ofendida que interponga en querella. Eso es una antinomia, es una barbaridad, porque desde luego estamos en presencia de un delito de naturaleza permanente, donde, digo yo, ¿cómo se le puede exigir a la parte ofendida la interposición de una querella? Bastaría con que interponga denuncia, con que denuncie o que haga valer el conocimiento del que debe tomar nota, desde luego, la autoridad investigadora. Muy bien planteado. ¿Qué nos puede hablar sobre la tipicidad, maestro? Bueno, hablábamos, por ejemplo, hace rato de los elementos del delito, ¿no? Y brevemente nos referimos a la conducta penalmente relevante. Ahora bien, en cuanto a la tipicidad, si de algún modo lo podemos ejemplificar, bueno, el legislador, como decíamos, establece un catálogo de aquellas conductas que deben de ser sancionadas penalmente, pero esa conducta tiene que estar descrita de tal manera o de tal suerte que se tienen que satisfacer cada uno de los elementos del tipo penal para que estemos concretando ese elemento de tipicidad. Les doy un ejemplo. Si el legislador dice que hay un delito de equiparable a la violación cuando una persona tiene cópula con persona menor de 13 años de edad, básicamente ahí tenemos dos elementos fundamentales: la cópula y la minoría de edad de la persona con quien se tiene una relación. Esos son los elementos de tipicidad. Si faltara alguno de estos elementos, la conducta es atípica, no sería sancionable penalmente, y a eso se refiere finalmente, ¿no? A un ejercicio en el que fundamentalmente, como si se tratara de un rompecabezas, cada una de las piezas es un elemento del tipo penal, se tienen que satisfacer todas, tal como las describe el legislador, pero nunca por analogía. No es como que voy a intentar forzosamente colocar una pieza para yo poder sancionar penalmente a alguien, sino que tiene que estar descrito de manera general y abstracta, como debe de ser una norma de cualquier tipo, pero que satisfaga la demanda de que una conducta antijurídica no quede impune. ¿Un aporte, maestro? Sí, efectivamente, como lo dice Saúl, se me venía a la mente, no sé si recuerdan la película La Ley de Herodes. Sí. Que de repente Todo el mundo lo vio. él quería aplicar, traía ahí la Constitución. Y él agarraba y no podía aplicarla porque no estaba tipificado en la ley, y él pues hacía la reforma en automático. Entonces es un ejemplo de que él quería aplicar una ley que no estaba previsto o un delito, y por ahí se estaba yendo para afuera. Muy bien. Ahorita el maestro ya tocaba algo de la querella, hablaba de la querella y los delitos de oficio, maestro. ¿Pudiera Sí, darnos más? el código penal, precisamente la parte especial ya de los delitos, prevé precisamente cuáles son los que son instancia de parte y cuáles son los que son instancia de querella. En el ejemplo que ponía el maestro Sobo, efectivamente coincido con él de que se debe de manejar de manera oficiosa el delito que ponía el ejemplo, porque la persona obviamente está privada de la libertad. Desconocemos por qué en algunos estados se maneja ese tipo de situaciones, ¿verdad? En el caso aquí en Nuevo León, hay delitos de menor impacto, se les pudiera llamar, que precisamente señalan que requieren una querella para poder proceder. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, sería algún daño en propiedad ajena de manera culposa. Dentro de los elementos de la libertad atómica o de la teoría del delito, habla sobre la culpabilidad, y dentro de la culpabilidad hay ciertos tipos de culpa. En este caso, la culposa es la que no se tiene la intención de cometer
violación, etcétera, son ejemplos de delitos que se persiguen de manera automática, siempre y cuando que se tenga conocimiento por parte de la autoridad del mismo, se maneja de manera automática, se investiga. Hay un ejemplo por ahí del delito de fraude. El fraude es instancia de parte, sin embargo viene un apartado especial que cuando el fraude se comete bajo ciertas circunstancias, de manera oficiosa, básicamente. La siguiente pregunta sería también de él. Ándale, sí, bueno, Igual. ya hablaba algo por ahí, Ajá. y me llamó mucho la atención que decía el maestro, para que el delito sea perfecto, como Sí, suena. sí, no, suena un muy... poquito- Perdón, ahorita dije, bueno, déjame preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo está la onda? Perdón. Sí, pero el tema de la teoría pentatónica, la teoría del delito, A ver. para que sea perfecto, digo, como comentaba ahorita Saúl, digo, vas a elaborar algo, tienes que hacerlo con ciertos ingredientes. Entonces, si vamos a preparar una comida, tenemos que ponerle todos los ingredientes para que esa comida quede especial. Entonces, en el caso particular, suena muy fuerte que un delito sea perfecto, pero en el caso de, que Saúl estuvo con nosotros también trabajando en la Fiscalía durante mucho tiempo, entonces, como Ministerios Públicos, pues obviamente nuestra chamba es justificar el delito y que sea Porque perfecto. no dicen que no hay delito Ah, sí. perfecto, maestro, ¿verdad? Es una película de crimen Ándale, perfecto. ándale. Pero sí, para que sea perfecto se deben de reunir todos los elementos, ¿verdad? De la teoría. Hablando de la conducta, lo que se mencionaba hace unos momentos, que exista la conducta y que no exista una causa externa que te lleve a cometer la misma. La tipicidad, que precisamente que esté tipificado en el código, que lo prevé precisamente el artículo 14 de nuestra Constitución. La antijuricidad, de que efectivamente ese acto que se lleva a cabo es contrario a las normas del derecho. Y la culpabilidad, que hablábamos de los tres tipos de culpabilidad, diciendo el dolo, la culpa o preterintencional también. Ese yo creo que es un tema importante y que igual vamos a comentar sobre la preterintencional. Viene siendo la forma en que se comete un delito y que la conducta va más allá de lo que yo quería cometer. O sea, precisamente, si hay conducta, pero yo solamente quería darle un empujón a una persona. Y hemos tenido casos, que ahorita precisamente están en los tribunales, están todavía resolviendo, donde un ejemplo básico es alguien empuja a una persona, esa persona cae, desgraciadamente solamente quería sacar un susto, un golpe leve, sin embargo la persona al momento que cae resbala, había lodo, cae una piedra, se pega en la cabeza, a los 3 días muere. Ah, caray. Entonces es el delito conocido como preterintencional, es decir, yo no quería causarle la muerte, pero pues desgraciadamente el evento llegó a... ¿Y qué pasa ahí, maestro? A ver, esa a ver. Por favor. Híjole, un tema muy interesante. Y vale la pena, desde luego, Sí, hablarlo, nos ha tocado, porque, por ejemplo, los delitos preterintencionales, yo me atrevo a decirlo, soy de quienes más critican que esa figura de la preterintención todavía existen en los códigos penales. Debo decir, Nuevo León es de los pocos estados que todavía conservan esa figura. Más o menos por allá del año 91, hubo dos grandes juristas que todavía viven, Olga Islas de González Mariscal y Sergio García Ramírez, que introducen esta figura como muy novedosa en el Código Penal Federal. De pronto se dan cuenta que la preterintención se puede sancionar como si se tratara de un delito culposo. El ejemplo que nos da el maestro Gustavo es perfectamente entendible. Yo a lo mejor participo en una riña, quiero provocarle una lesión, un moretón a alguien con quien estoy riñendo, pero resulta que con el mal golpe, la persona que recibe ese impacto de un puñetazo mío cae al piso, se golpea con la orilla de la banqueta, se desnuca y se muere. Todo delito exige además que se cumplan algunos elementos del tipo penal. Hay elementos objetivos, hay elementos subjetivos. Entre los elementos subjetivos está el dolo. Puede haber dolo o culpa. Y el dolo significa conocer y querer la realización del tipo penal concretamente. Esto quiere decir... Es volitivo, Exacto. Exacto, yo quiero o tengo la voluntad de matarlo. Pero si no tuve la voluntad de matarlo, obviamente hay ausencia de dolo. Si mi dolo o mi voluntad y mi intención era nada más provocar una lesión, un moretón, pero terminé provocando la muerte, entonces no puede sancionarse como una conducta dolosa la muerte
si la lesión, de ahí, digamos, derivó esta teoría de la preterintención, En todo caso sería culposa. y se tendría que sancionar exactamente como un delito culposo. Es decir, se me sanciona por la comisión de un delito doloso por respecto a la lesión, y se me tiene que sancionar como una conducta culposa en el caso del homicidio. Más o menos así es. Y ahí, pues digo, para investigar algo así, porque yo podía decir, bueno, yo no lo quería matar, pero a lo mejor sí. Los No, ministerios ¿verdad? públicos siempre van a decir que lo quería matar. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, maestro, usted de los que diría que no debería existir esto. Yo creo que esa figura quedó sobrepasada, que la trajeron desde luego como una novedad estos juristas a los que he hecho referencia, y que finalmente se dieron cuenta en varias entidades que no satisfacía ninguna necesidad. Por eso de ahí que se fue erradicando la figura, de manera que, como indiqué, Nuevo León es de los pocos estados que siguen conservando la preterintención. ¿A eso usted qué opina? ¿Que la dejen, que la quiten? Yo creo que, ¿Está bien? fíjate que sí, yo creo que sí está de mal, ya lo explicó bien Saúl. Yo creo que sí se fue al extremo, sí se ve pocas veces, sinceramente, pero sí lo hemos visto. Pero yo creo que efectivamente está de mal, no necesitamos excluir, como lo mencionaba con las otras dos supuestos, ya sea por uno por las lesiones y el otro por la culpa por el homicidio, yo creo que con eso estaría interesante. Habría que buscar una reforma pero está interesante, yo creo que ¿Cómo pudiera ser hay motivo, una El tema de un programa, Sí, con algunos casos sería magnífico. Licenciado. Hace un momento tocaba la antipublicidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Bueno, ahora de nueva cuenta, con otro Sí. elemento acá del tipo, perdón, otro elemento del delito. Hablamos ya de la conducta penalmente relevante, de la tipicidad y ahora de la antijuridicidad. Básicamente, antijuridicidad quiere decir contrariar a la norma jurídica. Es decir, la norma jurídica normalmente establece mandatos o prohibiciones. Por ejemplo, una prohibición es no mates. Entonces comete el delito de homicidio, por ejemplo, quien mata a otro o quien priva de la vida a otro. Lo que ahí se sanciona, desde luego, o lo que establece la norma es una prohibición de matar. Ahora, cuando yo mate a alguien, siempre el matar a una persona es contrario a derecho, probablemente no. Y es ahí cuando hablamos, por ejemplo, de las causas de justificación. Demos un ejemplo. Yo estoy en mi propiedad privada, en la que tengo a lo mejor bardeado o circulado el predio donde habito, con barras perimetrales, digamos, de 2 metros. Estoy solamente dando ejemplos, ¿no? Ya quisiera, ¿no? De 2 metros de altura, y a la 1 de la mañana me doy cuenta de que alguien está ingresando furtivamente a mi propiedad. Yo no tengo por qué averiguar o saber si esa persona tiene intención de robar, de lesionar, de violar, de cometer homicidio. Ahí la norma penal me faculta para que yo defienda bienes jurídicos propios de igual o mayor valor. Ahí lo estaría autorizado para lesionarlo, incluso para privarlo de la vida o para matarlo. Entonces, no toda conducta es antijurídica. Desde luego, habría que atender a cada caso en particular. Que se cruzó por el balón, ¿verdad? El mismo ejemplo que está muy interesante. Yo pensé que íbamos a ese punto, que resulta que la persona se brinca la barda en su casa, de donde Con picos y con cámaras. se brinca y el morador se encuentra a su domicilio, se asusta, ¿qué está pasando? Saca la pistola, le dispara, lo mata, y resulta que la persona que se estaba brincando era su hijo, que se había salido, se había escapado con sus amigos, llegó, se le hizo fácil, y ya cuando lo ve dice, caray, pues él jamás tuvo la voluntad de llevar a eso. Yo creo que ahí estamos hablando de la falta de conducta, pudiera ser, porque efectivamente él nunca tendría la intención de matar a su hijo, precisamente él se confundió pensando que era un ratero y lo priva de la vida. Yo creo que ahí sería una de las causales que pudiera ser la falta
ya no tengo preguntas, maestro, Sí, pero pasamos a los saludos. ándale, pero rápidamente, nada más una duda que me surgió ahorita, hablando del delito, ¿verdad? Que luego dice mucha gente, no hombre, pues los delitos que se cometen muy pocos son los que se castigan. ¿Es cierto o es leyenda? Que luego dicen, qué buen negocio para los que se dedican al delito porque muy pocos son los que realmente pagan una condena. ¿Es cierto esto o es leyenda? Yo creo que no, o sea, es que desgraciadamente estamos acostumbrados a, si se comete un delito, ya ver en la cárcel. Quiero ver en la cárcel, quiero ver hasta las últimas consecuencias. Con el cambio del sistema penal en México, yo creo que poco a poquito la sociedad se ha ido familiarizando con el tema de las salidas alternas. Es decir, el sistema es muy benévolo y hay muchas salidas, hablándose de convenios, se denomina acuerdos reparatorios. Imaginemos que este es el camino, aquí inicia el delito y acá concluye con un juicio. Durante todo ese trayecto, la carretera del juicio, vamos a llamarle así, tiene diversas salidas. ¿Para qué? Para que no se llegue hasta acá. Okay. Para evitar que se congestione lo que es el sistema judicial. Entonces, mucha gente se basa sobre lo que llega a sentencia, lo que llega a juicio, que si es poco, 5% más o menos, sean los asuntos que se lleguen a sentencia, una prox, más o menos. El delito es el que más se congestiona en el sistema judicial económico, es el de violencia familiar, ese sí está muy, y más ahora con el tema de la pandemia, creo que se ha elevado un poco más. Pero no es que muchos asuntos se arreglan de alguna u otra forma mediante algún mecanismo de salida alterna. Eso es lo que yo creo que la gente se ha estado familiarizando poco a poco, y de esa manera, pues a lo mejor es ganar. A lo mejor la persona va a quitarse más tiempo en llegar hasta el final del camino de la carretera, en el tiempo, en las vueltas, en la audiencia, etcétera, y a lo mejor de esta manera, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está, no te puedo pagar el celular que te robé, pues sin violencia, pero te hago pagos de 6 meses. Y de esa manera el asunto no tiene que llegar hasta acá. Entonces, es una manera de ganar, le llamo yo. Wow, fíjate, excelente, sí, porque hay mucha duda al respecto. Así es. ¿Le decías a los saludos? A ver, saludos por ahí. Bueno, si me gusta empezar por ahí. A ver, vamos a ver qué tenemos por Son acá. seguidores. Donde me quedé aquí dice Benz Gutiérrez Martínez, saludos a Esaú. Angélica Leza, interesante tema, muchas gracias. Katy Martínez, saludos al licenciado Esaú, licenciado Diek. Filomeno Rojas Grimaldo nos manda saludos. Ana Cantú también saludos. Héctor Sánchez, saludos a todos, gracias. Nayet Serrano dice, saludos al licenciado Saúl Manzano, un excelente abogado. ¿Tienes por ahí saludos? Ella misma comenta, saludos a todos, saludos a la abogada Nayeli Serrano por ahí. ¿Sí la conoce, verdad? Sí, claro que sí. Por supuesto. Andrea Zambrano también, saludos, mija. Por ahí, y bueno, también amiga de nuestro maestro. Sergio Mañón, saludos, mi estimado maestro Gus Diek, muy interesante charla. Saludos, Sergio. Y Alberto Rodríguez, saludos al jefe Diek. Dice por acá Alba Villarreal, el caso de Pablo Lille, quien golpeó a un señor y lo mató en Estados Unidos, no queda exhibido. En México le dan la vuelta y a sentencias o condenas que deberían dar ejemplo para sentar precedente. Excelente programa, muchas felicidades. Gracias. Perfecto. Bueno, hace un momento tocábamos el tema, nos abordó el tema de la antijuridicidad. Ahora nos puede decir sobre la culpabilidad. Sí, creo que con eso más o menos podemos ir cerrando un poco aquellos elementos a los que se refiere el delito. La culpabilidad es un tema que debemos seguir explorando como abogados, como juristas. Normalmente la culpabilidad se refiere a el grado o nivel de reproche que cabe hacerle a quien comete un delito. Para dar de nueva cuenta ejemplos, si yo acudo a una audiencia de juicio oral y me encuentro con que a la persona que se está juzgando enfrenta la posibilidad de una pena de prisión, digamos de 5 a 15 años de prisión, la culpabilidad se refiere precisamente a eso. ¿Por qué habría de ser sancionado con 5 años de prisión o bien por qué con 15 años de prisión? La culpabilidad se refiere precisamente a eso, al grado de reproche derivado de la posibilidad que tuviera quien cometió el delito de tener un comportamiento o una conducta apegada a la norma jurídica,
dice de tanto a tanto. ¿Por qué ponen esa diferencia de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 5? O sea, es dependiendo entonces, por lo que hemos venido platicando. Sí, yo creo que ahí esa duda, pongamos un ejemplo de un homicidio. Un homicidio, no es lo mismo una persona que mata a otra con solamente una o dos puñaladas con un cuchillo, a otra que le da 20 o 30 puñaladas. Entonces, yo creo que es un ejemplo así muy Sí, sencillo. no, muy bueno, sí. Entonces, ese tipo de circunstancias se hacen ver en juicio a través de las pruebas conducentes, los doctores, médicos, etc. Y de esta forma se le hace ver al tribunal, al juez, a la jueza, la hazaña o el lado que tuvo esta persona para privar de la vida a esta otra persona. Otro ejemplo sería también una riña, una persona empiezan a golpearse, al final uno de ellos saca una pistola, le da 1, 2, 3 balazos y lo priva de la vida. Resulta que la persona que saca la pistola tenía conocimientos de armas, cacería, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de circunstancias hacen precisamente posible que, en este caso, el órgano acusado, que es el Ministerio Público, pueda solicitarle al juez un grado máximo de la pena y no solamente la mínima, ¿verdad? Ese entre muchos otros. Recuerdo el caso de un amigo, de un primo hermano mío hace muchos años, cinta negra en karate con... Sí. Y de repente un cuate le dice algo a la novia, le da una patada y cae y lo mata y se le armó, se puso más difícil por sus conocimientos que tenía de artes marciales. De hecho, eso se le conoce como arma blanca, ¿no? Hasta se han entendido las expresiones ficticias. Arma blanca, entonces ya es un agravante, por así decirlo, ¿verdad? Ya es desagradable. Muy bien. Entonces, bueno, pasando al tema anterior, bueno, que es el mismo, ¿verdad? En general, los elementos negativos de lo que vimos ahorita hace un momento, ¿cuáles serían de estos elementos? Bueno, puede haber varios, de los cuales podemos citar muchos ejemplos. En el caso de la conducta penalmente relevante, desde luego, aquella ocasión en que obviamente la conducta esté de algún modo condicionada por una fuerza irresistible para la persona. En el caso de la conducta, me refiero en este caso en concreto. En el caso de la tipicidad, cuando no se satisface alguno de los elementos del tipo penal, porque no hay dolo, porque falta, digamos, alguna característica que hagan que en ese rompecabezas con exactitud estemos en presencia de lo que describe el legislador como un delito. En el caso de la antijuridicidad, cuando actuamos defendiendo, digamos, una norma o un bien jurídico de igual o mayor valor. Y en el caso de la culpabilidad, cuando desde luego no estemos en posibilidad de actuar de un modo distinto a como lo exige la norma. Pueden haber muchísimos ejemplos, pero fundamentalmente a eso se refieren los elementos o aspectos negativos de los elementos. Muy bien. ¿Alguno de ustedes nos puede hablar más sobre los agravantes del delito? Cualquiera de los dos o los dos. No, los dos. Los dos. Opinión de Sí, cada uno. me gusta mucho a mí hablar con ejemplo, ¿verdad? Que es lo que vemos todos los días. Por ejemplo, regresando al tema del delito de robo, ¿verdad? Existe lo que es el robo simple. Me robo los lentes, me robo el celular, sin violencia, simultáneamente. La conducta o la pena se agravaría si yo, para apoderarme de ese objeto, que es el teléfono celular, sacaría un cuchillo, una navaja, o lo maltrataría o lo golpeara para poder llevar a cabo el apoderamiento. Ahí ya se agrava. Y fíjate que es un tema importante porque el año pasado, además, hace un año exactamente, en diciembre de 2019, se reformó lo que es la violencia. Antes la pena mínima era de 6 años, de 3 años, perdón, de 3 a 12 años, ahora ya subió la mínima es de 6 años. Entonces, el tema de robo, cuando es con violencia, se agravó bastante y eso implica que la persona no puede obtener un beneficio, una libertad condicional, ¿verdad? De manera inicial. La otra agravante también, que hace poco una reforma que se generó en nuestra Carta Magna de la Constitución, el artículo 19, es el tema de robo a casa habitación. Yo creo que una de las cuestiones más valiosas que tenemos todos es precisamente la intimidad de nuestro domicilio. Muchos robos que se cometían a
violencia se incrementan 6 años. Por ejemplo, si me robo el teléfono serían 6 meses nada más, la mínima, hablando de la mínima. Si ejerzo la violencia ya serían 6 años más, ya se va agravando a 6 años con 6 meses. Si es a casa habitación, otros 2 años más, como que también ya va a 8 años. Entonces, esas serían las agravantes que se pudieran ir. Y que te digo algo, maestro, qué bueno, porque al que ha sufrido un robo en una casa, quedas traumado, Claro, pero terminas como el maestro con paros de 2 metros y de nada. No En el ejemplo, pero sí, de veras que terminas bastante Es lamentable, yo creo que a todos nosotros con alguna ocasión llegaron a su Ándale, de ser indefenso. Así es, exactamente. No puede dormir, etc. Sí, violentado en la intimidad, desde luego. Y sí, en efecto, también es tarea del legislador porque las agravantes finalmente suelen ser diferentes entre cada una de las entidades federativas. Como ejemplo, la semana pasada su servidor estuvo litigando un asunto en la Ciudad de México. Un robo calificado era un robo de un teléfono celular. El robarse el aparato telefónico ya es un agravante para el Código Penal de la Ciudad de México. El que fuera un robo a transeúnte era un agravante adicional. Entonces, ahí el legislador trata de algún modo de proteger bienes jurídicos muy específicos, que es, tú tienes que andar con la libertad de transitar por la calle sin el temor de que alguien te va a robar o te va a afectar de algún modo. Debo decir también que esto de las agravantes y las sanciones muy altas es también cuestionable sobre si sirve o no que las penas sean muy altas, porque normalmente quien comete delitos no está pendiente de la publicación del periódico oficial para saber si ya aumentaron la pena o no. Y esto también nos lleva a considerar que México se ha especializado en general el país en agravar penas. Tenemos sanciones que bien pueden ir por encima de los 100 años de prisión. Hablemos, por ejemplo, del secuestro. Mientras que en otros países, como en España, la sanción más grave es de 30 años de prisión. Y el delito más grave que contempla el Código Penal español es matar al rey. 30 años de prisión si se llegara a satisfacer los elementos típicos de ese delito. Y aquí nos da por aumentar las penas. A veces ¿Y eso sí sería bueno o malo? Yo creería que no es tan bueno, porque en primer lugar, quien comete delitos no es necesariamente la agravación de la conducta o de la pena señalada por el legislador, algo que lo inhiba a cometer delitos. El secuestrador va a ser secuestrador con independencia de la pena que pudiera enfrentar, no lo inhibe necesariamente. Y en segundo lugar, uno de los principios del derecho penal es la reinserción social. Penas tan graves hacen nugatoria la posibilidad de la reinserción social, básicamente. Ahora, qué raro que tengamos penas así de 100 años o más y máximos 40 al final. La persona no va a vivir todo ese tiempo. Bueno, también, ¿verdad? Esa es otra, pero que tiene 100 años y dices tú, bueno, pero máximo estoy 40, que es bastante y que, como dices tú, o sea, pero entonces, ¿para qué estar poniendo penas tan grandes? Digo, que la máxima sería 40. No sé. Bueno, también quiero que nos hablen, si son tan amables, aquí los dos, no sé, cuántos tipos de culpas hay y de dónde. Uy, es otro tema. También depende digamos, de los autores, de las teorías que se ocupen de esto, ¿no? Se habla, por ejemplo, de dolo directo, dolo eventual, etcétera, pero también depende en gran medida de cómo se ha abordado por distintos autores o por las distintas legislaciones. Y ocurre un tanto parecido con el tema de la culpa. Culpa grave, culpa leve, etc. Yo como y me siento culpable. Digo, para que vaya viendo, hay de culpas, la culpa es nadie, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo ve ustedes? Yo creo que un tema importante que lo comentaba ahorita también es algo, es el tema de aportarle más a la reinserción, ¿verdad? Sí. Coincido con él en que no se tiene que estar legislando por aparecer en la foto o por justificar que hiciste un trabajo, sino llevar a cabo un estudio un poquito más a profundidad y lo que comentaba lentamente sobre la reinserción. Habría que apostar un poco más a la reinserción para que la persona que salga, hemos tenido muchos casos donde la persona sale y ya sabemos que a la vuelta de una
si se le apostara a eso, a tener una buena reinserción, conseguirles un trabajo, darle seguimiento, yo creo que eso sería idóneo para que se pudiera tener el objetivo, ¿verdad? Desafortunadamente, maestro, y es una cosa que a mí me tocó ver, hay gente que entra con un delito menor y ya estando adentro se confabula con otros y luego sale y sale peor. Por maestría, a veces. Ándale, sí. La lesión de exceso, el posgrado. Sí, porque a lo mejor entró por un delincuencia. robo X y ahí conoció a un secuestrador o alguien que mueve droga y sale con otras ondas, ¿no? Y nos ha pasado, fíjate, que a veces que llega gente de otros estados ven a Nuevo León como una plaza muy retribuible por el tema de robo, entonces a veces tienen contactos, gente del penal, se enlazan entre ellos y se ponen de acuerdo para cometer delitos. En el caso hablando de robo, ¿verdad? Que ahorita, obviamente en estas épocas se ha incrementado un poquito, pero sí, yo creo que sería apostarle a eso, la verdad. Así es. ¿Algún aporte, maestro, en manera general del tema que estuvimos viendo el día de hoy? Bueno, antes de iniciar, digamos, la transmisión en vivo, platicábamos que puede dar lugar, desde luego, esto a conversatorios muy amplios, de manera que seguramente quedará abierta la posibilidad de que no solamente nosotros, sino otros invitados o quien sea, podamos estar abordando específicamente todos estos temas que de manera muy general hemos abordado o de los cuales hemos platicado el día de hoy. Maestro, ¿lo quiere agregar? Así es un tema muy profundo, digo, sí hay mucha tela para cortar, interesante, la verdad, digo, te pones a estudiar o analizar la historia de cómo nace el tema del derecho penal en México, en nuestro país, y yo creo que sí, como dice Saúl, va a dar pie a muchos conversatorios, ojalá esto siga para poder nutrirnos entre abogados, entre sociedad, etcétera, y yo invitaría a la gente, en este caso a los abogados que están estudiando, que ya terminaron de estudiar, que están estudiando, a tratar de agotar los mecanismos alternativos que los que escuchamos ahorita. El tema de la tecnología nos ha instruido a llevar a cabo nuestra vida cotidiana de una manera diferente, entonces también hay que apostarle al tema del sistema penal en México de una manera diferente y tratar de agotar los sistemas de salidas alternas que exige o que ofrece precisamente nuestro sistema penal. Mucho más rápido, ¿verdad? Y es que varios de los temas que tocaron hoy, así por encimita, dan para un programa de veras. Aquí de aquí salen 4 o 5 programas fácil. Lateral de delitos extenso, muy extenso. Bueno, no quisiera que despidamos el programa sin antes agradecerles a todos, el maestro Esaú por su disposición al programa, por este tiempo que nos ha brindado, al maestro Díaz por supuesto, y por supuesto a mi estimado amigo Heriberto San Miguel, porque sé que el día de hoy fue muy ajetreado. Muy correteado, ya sabemos, muy bateado, pero con mucho gusto. Y siempre un con honor ese ánimo que tremendo. lo caracteriza en todos los programas, ¿verdad, maestro? Sí, no, y súper contento de verdad tenernos aquí el día de hoy, es un honor. Así A es. todos, incluyendo el Café del Derecho, es algo muy padre, ¿verdad? Y que de alguna manera, bueno, también, como bien dice el maestro, a todos los abogados que nos ven, pero también nos ve mucha gente que, como su servidor, a lo mejor no conoce mucho del asunto y va uno aprendiendo con estos programas bastante, la verdad. Créanme que hoy aprendí y esa es la idea también, ¿no? De que los demás abogados pues vayan viendo, pero que también la gente como nosotros, comunes y corrientes, digamos que no estamos muy metidos en la cuestión de leyes, pues vayamos aprendiendo y sabiendo como algunas de las preguntas que hice, que son pues de gente normal, que tiene una idea probablemente equivocada, ¿verdad? Así es, Muchas gracias por compartirnos ese conocimiento que bueno, es muchísimo y que bueno, fue parte de, porque en realidad cuentan con muchísimo más. Entonces, si quisiera también extenderles un reconocimiento a cada uno, por lo mismo le cedo por favor el uso de la voz a Heriberto para que le proporcione el primer reconocimiento al maestro Rosario. Muy bien, aquí tenemos uno, miren, y me dejan como los lentes, porque ya mi edad, maestros, apenas. Dice el Café del Derecho, Mr. Polímero, el Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia, y Mr. Polímero Televisión otorga el presente reconocimiento al maestro Saúl Manzano González por su valiosa participación como ponente en el foro La Teoría del Delito, el día de hoy, firmado por la licenciada Yesenia y por un servidor. Maestro, muchísimas gracias. Muchas Qué gracias. amable nombre, no, de veras, un honor tremendo. Gracias, maestra. Perfectísimo, Maestra, al contrario. licenciada. Y bueno, doy lectura al siguiente, que sería para el maestro Gustavo Diez, que sería, bueno, dice así: el Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia
y Mr. Polímero TV otorgan el presente reconocimiento al maestro Gustavo Diez Tristán por su valiosa participación como ponente en el foro La Teoría del Delito, dado y firmado en Monterrey, Nuevo León, a 7 de diciembre del 2020 por la de voz. Licenciada Yesenia Arevalo Vázquez, coordinadora del programa El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia. Y por supuesto, licenciado Heriberto San Miguel Villarreal, director y productor del programa Mr. Polímero TV. Hago entrega, maestro. Por permiso. Muchas gracias a Yesenia, Café del Derecho, Polímero TV, muchas gracias por la invitación. Seguimos aquí, de veras, nos sentimos muy a gusto de habernos invitado aquí al programa, muy orgullosos. Pues bueno, cualquier cosa, ya saben, ¿no? Cuenta con nuestro apoyo y es un gusto aquí coincidir contigo en este programa. Igualmente, siempre es un placer. Logramos juntar a los dos titanes del derecho. Desde que no. Que por un momento dije, no van a poder hacer. Pero bueno, gracias a Dios aquí están. No, y que se Muchísimas gracias. Así es. Sí, porque es un tema extenso, como dijeron aquí nuestros maestros. Entonces sí sería bueno hacer un tema más, por lo menos unos 4. Sí. Es muchísimo, da para diplomado, da para cursos, para talleres, no sé, o sea, en general es muy extenso. Y bueno, el Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas se despide este año 2020 con este foro, con esto cerramos, para iniciar actividades el próximo 2021, que sería en enero entrante, con nuevos proyectos. Ya estaremos por ahí en las redes sociales anunciando los mismos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Heriberto. Un placer haber estado aquí contigo, de verdad. Y no sé, quisiera escuchar algún aporte de tu parte. No, pues agradecidísimo con los maestros, agradecidísimo contigo, la verdad, amiga. Gracias por considerar Mr. Polímero Televisión para este superforo increíble, la verdad, muy padre y digo otra vez que se repita. La verdad, muy complacido de poder transmitir simultáneamente el Café de Derecho con Mr. Polímero Televisión y esperemos muy pronto estar de nuevo aquí en este estudio. Soy Heriberto San Miguel, Mr. Polímero, agradezco enormemente esta hora que pasó con nosotros y por supuesto que Dios me lo bendiga, que pase una bendecida noche. Abrazos. Listo.